Elena Vázquez tenía 28 años cuando desapareció, y 32 años después, una carta encontrada en las paredes de su propia casa reveló una verdad que destrozó el corazón de todo un pueblo. Hay historias que trascienden el tiempo, que se clavan en el alma de las comunidades como espinas imposibles de extraer. Esta es una de ellas. Una historia que comenzó con una desaparición inexplicable en 1991 y que encontró su terrible resolución en 2023, cuando los nuevos propietarios de una casa centenaria descubrieron algo que había permanecido oculto durante más de 3 décadas. Mi nombre es Nombre del Narrador, y esto es Ecos del Silencio, donde las voces del pasado encuentran su camino de regreso. Si te gustan las historias que desafían la lógica y tocan el corazón humano, suscríbete a nuestro canal. Porque si logramos desentrañar completamente este misterio, lo compartiremos aquí, contigo. Villanueva de los Santos, un nombre que evoca tradición, fe y la tranquilidad de los pueblos que el tiempo parece haber olvidado. Ubicado en la provincia de Salamanca, este pequeño enclave de apenas 800 habitantes se alza entre colinas doradas y campos de trigo que se extienden hasta donde alcanza la vista. Las casas de piedra arenisca, construidas siglos atrás, se alinean en calles estrechas, donde el eco de los pasos resuena como susurros del pasado. El campanario de la iglesia de San Sebastián domina el horizonte y su campana, que ha marcado el ritmo de la vida durante generaciones, se escucha a kilómetros de distancia. En 1991, Villanueva de los Santos era aún más pequeño de lo que es hoy. Las tradiciones se mantenían intactas. Las mujeres se reunían en la fuente del pueblo al atardecer, los hombres jugaban al dominó en la taberna de Aurelio y los domingos prácticamente toda la población se congregaba en la misa de las 11. Elena Vázquez había nacido y crecido en este pueblo. Era la hija menor de Tomás Vázquez, el carpintero local, y de Carmen Jiménez, una mujer conocida por su bondad y su habilidad para coser los vestidos de novia más hermosos de la comarca. Elena tenía el cabello castaño ondulado, ojos verdes que brillaban con una curiosidad constante y una sonrisa que, según los vecinos, podía iluminar los días más grises. Era una mujer de contrastes fascinantes. Durante el día trabajaba como maestra en la pequeña escuela del pueblo, donde enseñaba a niños de todas las edades en una sola aula. Los habitantes la describen como paciente y cariñosa, con una voz melodiosa que convertía hasta las lecciones de matemáticas en algo mágico. Sin embargo, por las tardes se transformaba. Le encantaba leer novelas de misterio, escuchaba música moderna en su pequeña radio y tenía sueños que iban más allá de los límites del pueblo. Elena vivía sola en una casa heredada de su abuela, una construcción de 2 plantas ubicada en la calle del Pozo, a apenas 50 metros de la plaza principal. La casa, con más de 200 años de antigüedad, tenía esas paredes gruesas características de la arquitectura castellana, ventanas pequeñas con contraventanas de madera verde y un pequeño patio interior donde Elena cultivaba geranios y hierbabuena. Los vecinos recuerdan que Elena tenía rutinas muy marcadas. Cada mañana, a las 7:30, abría las contraventanas de su dormitorio y regaba las plantas del patio. A las 8, caminaba hasta la escuela con una cartera de cuero marrón que había sido de su madre. Al mediodía, regresaba a casa para almorzar y por las tardes, después de preparar las lecciones del día siguiente, solía sentarse en el banco de piedra frente a la iglesia con un libro en las manos. Pero en el otoño de 1991, algo comenzó a cambiar en Elena. Los vecinos notaron pequeñas diferencias. Ya no saludaba con la misma efusividad de siempre, parecía perdida en pensamientos profundos.
y algunas noches se veían luces encendidas en su casa hasta muy tarde, algo inusual en ella. La primera señal de que algo no andaba bien la dio Esperanza Moreno, la panadera del pueblo. Era mediados de octubre de 1991, y Elena, que durante años había comprado pan fresco todas las mañanas a las 7:15, comenzó a llegar más tarde y con una expresión ausente. Parecía que estuviera en otra parte, recordaría Esperanza años después. Le preguntabas algo y tardaba unos segundos en responderte, como si regresara de muy lejos. El párroco, don Miguel Herrera, también notó cambios en Elena durante las misas dominicales. La joven, que siempre se sentaba en el tercer banco del lado derecho, había comenzado a ubicarse al fondo de la iglesia y durante los sermones mantenía la vista fija en sus manos, como si estuviera luchando con algún pensamiento tormentoso. Pero fue Pilar Ruiz, su vecina más cercana, quien observó los detalles más inquietantes. Desde su ventana, que daba directamente al patio de Elena, Pilar había comenzado a notar comportamientos extraños. Elena pasaba largos ratos inmóvil en su patio, mirando hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Algunas noches, Pilar la veía caminar en círculos por su pequeño jardín, como si estuviera buscando algo o tratando de tomar una decisión importante. A finales de octubre, Elena comenzó a recibir visitas inusuales. Aurelio, el tabernero, vio en 2 ocasiones a un hombre mayor, bien vestido, que llegaba al pueblo en un automóvil oscuro y se dirigía directamente a la casa de Elena. Las visitas duraban poco más de 1 hora y el hombre siempre se marchaba con prisa, sin dirigir la palabra a ningún vecino. «No era de por aquí», explicaría Aurelio años después. Tenía aspecto de ciudad, traje caro y hablaba con acento madrileño. Elena salía a despedirlo hasta la puerta, pero nunca los vi conversar alegremente. Más bien parecía que ella estuviera recibiendo noticias que no quería escuchar. Durante esos días, Elena también comenzó a mostrar cambios en sus posesiones personales. Carmen Santos, quien limpiaba la escuela, notó que Elena había comenzado a llevar siempre consigo una pequeña maleta de cuero, muy antigua, que nunca había visto antes. La guardaba bajo su escritorio durante las clases y al final del día se la llevaba a casa abrazándola contra su pecho. Además, Elena había comenzado a usar un collar que llamaba la atención, un medallón de plata con una inscripción que nadie logró leer completamente, pero que parecía contener fechas grabadas. Lo llevaba siempre por fuera de la ropa, como si fuera importante que fuera visible. Los últimos días de octubre de 1991 marcaron un punto de inflexión definitivo. Elena solicitó al director de la escuela 3 días de permiso por asuntos personales urgentes, algo que nunca había hecho en sus 6 años como maestra. Durante esos días, prácticamente no salió de su casa. Pilar Ruiz recuerda que durante esas 72 horas, Elena mantuvo las contraventanas cerradas, algo completamente inusual. Solo por las noches se veía un resplandor tenue en su dormitorio, como si estuviera trabajando a la luz de velas en lugar de usar la electricidad. El último día que Elena fue vista con claridad fue el 31 de octubre de 1991. Esa mañana había abierto las contraventanas como siempre, pero su rutina se rompió abruptamente. En lugar de caminar hasta la escuela, se dirigió hacia la oficina postal del pueblo, donde envió una carta certificada. Remedios Vega, la encargada del correo, recordaba perfectamente ese momento porque Elena parecía muy nerviosa y le temblaban las manos mientras escribía la dirección del destinatario. «Me pidió que me asegurara de que la carta llegara a su destino», recordaría Remedios. Y cuando le pregunté si era urgente, me miró con esos ojos verdes suyos y me dijo algo que nunca olvidaré. «Remedios, esta carta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pensé que exageraba, pero ahora
Ahora sé que hablaba en serio. Esa tarde, Elena Vázquez regresó a su casa de la calle del Pozo. Algunos vecinos la vieron a través de las ventanas, moviéndose por las habitaciones con una maleta en la mano. A las 9 de la noche, las luces se apagaron. Nunca más se encendieron. El 1 de noviembre de 1991 amaneció gris y frío en Villanueva de los Santos. Una ligera escarcha cubría los tejados de las casas y el viento otoñal arrastraba las hojas secas por las calles empedradas. Era el Día de Todos los Santos, una fecha sagrada en el pueblo, donde las familias visitaban el cementerio para honrar a sus difuntos. A las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz se despertó con la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Desde su ventana pudo ver que las contraventanas de Elena seguían cerradas, algo que no había ocurrido en los 6 años que llevaba siendo su vecina. Elena siempre abría las contraventanas al amanecer, recordaría Pilar. Era como un ritual para ella. Ese día esperé hasta las 8, luego hasta las 8:30, y nada. A las 9 de la mañana, preocupada por la ausencia inusual de Elena, Pilar decidió acercarse a la casa de su vecina. Llamó suavemente a la puerta de madera, que tenía una aldaba de hierro forjado en forma de flor. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. El silencio fue absoluto. Carmen Santos, que se dirigía hacia la iglesia para la misa especial del Día de los Santos, se unió a Pilar frente a la casa de Elena. Ambas mujeres intercambiaron miradas de preocupación creciente. Gritamos su nombre hacia las ventanas, explicaría Carmen años después. Pensamos que quizás estuviera enferma, pero ni siquiera se movían las cortinas. Fue Tomás Vázquez, el padre de Elena, quien tomó la decisión de forzar la entrada. Como carpintero, conocía bien la estructura de las casas antiguas del pueblo. Usando sus herramientas, logró abrir la cerradura de la puerta principal sin dañarla significativamente. El interior de la casa revelaba una escena que desafía toda lógica. La planta baja estaba perfectamente ordenada, como si Elena hubiera limpiado minuciosamente antes de que, en la cocina, sobre la mesa de madera maciza, había un desayuno intacto. Una taza de café que aún conservaba restos tibios, una rebanada de pan tostado con mantequilla que no había sido tocada y un vaso de leche a medio beber. Todo indicaba que Elena había estado allí esa misma mañana, pero los detalles más perturbadores estaban en el dormitorio del segundo piso. La cama estaba perfectamente hecha, con las esquinas dobladas con precisión militar, algo inusual en Elena, que según su padre era bastante desordenada con la ropa de cama. Sobre la cómoda, ordenados con una meticulosidad casi obsesiva, estaban todos los objetos personales de Elena, sus pendientes favoritos, el reloj que había heredado de su abuela, anillos, pulseras y su cartera habitual. Todo excepto el misterioso medallón de plata que había estado usando las últimas semanas. En el armario, la ropa de Elena colgaba perfectamente ordenada, pero faltaba algo crucial. No había maletas. Sin embargo, varios vecinos recordaban claramente haber visto a Elena con una maleta antigua los días previos a su desaparición. Esa maleta había desaparecido sin dejar rastro. Sobre la mesita de noche había un detalle que helaría la sangre de quienes lo descubrieron. Una fotografía de Elena con su familia, pero con su propia imagen cuidadosamente recortada. Solo quedaban los contornos de su silueta, como si hubiera querido borrarse del recuerdo familiar. Lo más desconcertante era la ausencia total de señales de forcejeo, robo o violencia. Las ventanas estaban cerradas desde el interior, con los pestillos echados. La puerta trasera que daba al patio también estaba cerrada con llave desde dentro. No había huellas de pasos extraños en el patio, no faltaba dinero ni objetos de valor. Era como si Elena Vázquez hubiera desaparecido en el aire, llevándose únicamente una maleta y el medallón de plata.
La Guardia Civil de Salamanca se hizo cargo del caso el 2 de noviembre de 1991. El sargento Emilio Rueda, un hombre de 50 años con 30 años de experiencia, llegó a Villanueva de los Santos con la certeza de que se trataba de un caso rutinario de desaparición voluntaria. Al principio pensé que era una mujer joven que se había hartado de la vida de pueblo y había decidido buscar aventuras en la ciudad, admitiría Rueda años después, durante su jubilación. Pero conforme avanzaba la investigación, cada pista me llevaba a un callejón sin salida más extraño que el anterior. Las primeras hipótesis oficiales se centraron en 3 posibilidades: fuga voluntaria, secuestro o suicidio. Sin embargo, cada teoría se desmoronaba ante la evidencia disponible. La hipótesis de fuga voluntaria parecía la más lógica inicialmente. Elena era una mujer soltera, sin compromisos familiares fuertes, con una educación que le permitiría encontrar trabajo en cualquier ciudad. Además, varios vecinos habían notado su comportamiento extraño en las semanas previas. Sin embargo, esta teoría se vio comprometida por varios factores cruciales. Elena había dejado todos sus ahorros en el banco local. Exactamente 847,000 pesetas, una suma considerable para la época. Su cuenta no había sido tocada ni antes ni después de su desaparición. Además, nunca había solicitado documentación adicional como pasaporte o certificados que pudiera necesitar para establecerse en otro lugar. La investigación del hombre misterioso que había visitado a Elena las semanas previas tampoco arrojó resultados concluyentes. A pesar de los testimonios consistentes de varios vecinos, ninguna matrícula había sido registrada, ningún hotel de la zona reportó huéspedes coincidentes con la descripción, y la búsqueda en registros oficiales no produjo candidatos creíbles. El sargento Rueda ordenó revisiones en hoteles, pensiones y casas de huéspedes en un radio de 50 kilómetros. Entrevistó a funcionarios de la administración, abogados y notarios de la región. Nada. El hombre parecía haber sido una aparición. La carta que Elena había enviado el día antes de su desaparición se convirtió en otro misterio dentro del misterio. Remedios Vega, la encargada del correo, recordaba que la dirección estaba escrita con letra temblorosa, pero no había conservado copia del destinatario, como era habitual en envíos no certificados de la época. Lo único que Remedios pudo aportar fue que la carta iba dirigida a Madrid, a un apartado de correos, y que Elena había insistido en pagar el franqueo más caro disponible para asegurar la entrega rápida. La investigación oficial cometió varios errores que serían criticados años después. No se preservó adecuadamente la escena del crimen durante las primeras 48 horas, permitiendo que familiares y vecinos contaminaran posibles evidencias. No se realizó un análisis forense exhaustivo de la casa, especialmente de posibles huellas dactilares del visitante misterioso. Además, la búsqueda inicial se concentró únicamente en un radio de 20 kilómetros, asumiendo que Elena no podría haber ido muy lejos sin transporte propio. No se consideró la posibilidad de que hubiera sido trasladada en vehículo hacia otras provincias. El impacto psicológico en la familia Vázquez fue devastador. Tomás, el padre de Elena, desarrolló una obsesión por buscar a su hija que lo consumió completamente. Cada día recorría los campos cercanos, preguntaba a viajeros y forasteros y mantenía correspondencia con la Guardia Civil exigiendo nuevas pesquisas. Carmen, su madre, cayó en una depresión profunda que la mantuvo postrada durante meses. «Mi niña no se fue por voluntad propia», repetía constantemente. «Elena me habría dicho algo. Siempre me contaba todo. Algo malo le pasó, estoy segura». Con el paso de los meses, la desaparición de Elena Vázquez comenzó a alimentar el folclore local.
Los niños del pueblo crearon historias fantásticas sobre la maestra fantasma que aparecía por las noches en la escuela. Los adultos susurraban teorías cada vez más elaboradas: sectas satánicas, tráfico de personas, incluso intervención extraterrestre. La taberna de Aurelio se convirtió en el centro oficioso de especulaciones. Cada forastero que llegaba al pueblo era escrutado con suspicacia. Cada historia extraña de pueblos cercanos era conectada misteriosamente con el caso de Elena. Para 1995, 4 años después de la desaparición, habían surgido teorías paranormales que capturaron la imaginación popular. Algunos vecinos aseguraban haber visto la figura de Elena caminando por las calles del pueblo durante las noches de luna llena. Otros reportaban luces extrañas en su casa abandonada. Don Miguel, el párroco, trató de mantener la racionalidad, pero incluso él admitía en privado que el caso tenía elementos que desafiaban la comprensión humana. «He visto muchas tragedias en mi ministerio», confesaría años después, «pero nunca una desaparición tan limpia. Es como si la tierra se la hubiera tragado». En 1998, 7 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente archivado como desaparición voluntaria con paradero desconocido. La familia Vázquez nunca aceptó esta resolución, pero carecía de recursos para contratar investigadores privados o mantener la presión legal. La casa de Elena permaneció sellada durante una década, mientras la familia esperaba noticias que nunca llegaron. Los muebles se cubrieron de polvo, los geranios del patio se marchitaron y las contraventanas verdes comenzaron a descascararse bajo el sol y la lluvia. Villanueva de los Santos había perdido no solo a una de sus hijas más queridas, sino también su inocencia. El pueblo que una vez se enorgullecía de ser un lugar donde nunca pasaba nada malo, ahora cargaba con el peso de un misterio que parecía imposible de resolver. 32 años después de la desaparición de Elena Vázquez, Villanueva de los Santos había cambiado considerablemente. La población había disminuido a menos de 500 habitantes, muchas casas estaban abandonadas, y la escuela donde Elena había enseñado había cerrado definitivamente en 2019. En marzo de 2023, Alejandro y Marta Herrera, una pareja de Madrid en sus 40, decidieron cumplir su sueño de abandonar la ciudad y restaurar una casa rural. Habían comprado la casa de Elena Vázquez por un precio simbólico a los herederos de la familia, quienes ya no podían mantener la propiedad. «Sabíamos la historia de la casa», explicaría Alejandro meses después. «Los agentes inmobiliarios nos lo contaron todo, pero no somos supersticiosos, y la casa tenía un potencial arquitectónico increíble. Además, pensamos que quizás era hora de que esa historia encontrara paz». Cuando los Herrera llegaron a la casa de la calle del Pozo, se encontraron con una estructura que había resistido dignamente el paso de 3 décadas. Las paredes de piedra se mantenían sólidas, pero el interior necesitaba una renovación completa. Las habitaciones olían a humedad y tiempo detenido, y cada rincón parecía guardar ecos del pasado. Marta, arquitecta de profesión, había diseñado meticulosamente la renovación. Querían conservar el carácter histórico de la casa mientras la modernizaban. El proyecto incluía la restauración del patio interior, la actualización completa de la cocina y la conversión del segundo piso en un estudio de trabajo. El trabajo de renovación comenzó en abril de 2023. Alejandro había contratado a un equipo de albañiles locales, dirigido por Joaquín Morales, un hombre de 60 años cuyo padre había sido amigo de Tomás Vázquez, el padre de Elena. Joaquín conocía cada piedra de esa casa, recordaría Marta. Había ayudado a su padre en pequeñas reparaciones cuando Elena aún vivía allí.
Cuando empezamos a trabajar, él nos contaba historias de la época, como si estuviera reviviendo su juventud. Durante las primeras semanas, el trabajo avanzó sin incidentes. Renovaron la planta baja, actualizaron la instalación eléctrica y comenzaron con la plomería. Pero fue en la tercera semana de mayo cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Alejandro había decidido instalar una chimenea moderna en el salón principal. Para ello, era necesario abrir un hueco en una de las paredes interiores, una pared que separaba el salón de lo que había sido el dormitorio de Elena en la planta baja. Era una pared extraña, explicaría Joaquín. Mi padre siempre decía que esa casa tenía paredes más gruesas de lo normal, incluso para las construcciones de la época. Cuando empezamos a picar, nos dimos cuenta de que había un espacio hueco. El 23 de mayo de 2023, mientras Joaquín perforaba la pared con un martillo neumático, la broca atravesó completamente el muro y se encontró con vacío. Había un espacio oculto entre las paredes, un compartimento que no aparecía en los planos originales de la casa. Alejandro y Marta se acercaron intrigados. Con una linterna pudieron ver que el espacio era más grande de lo que habían imaginado inicialmente. Parecía una pequeña habitación secreta, de aproximadamente 2 metros de ancho por 1,5 metros de profundidad. En el interior del compartimento secreto, cubierta por una gruesa capa de polvo, había una maleta de cuero antigua. Era una maleta pequeña, del tipo que se usaba para viajes cortos, con esquinas reforzadas en metal y un sistema de cierre con hebillas de latón. En el momento que vimos esa maleta, supimos que habíamos encontrado algo relacionado con Elena, recordaría Marta. Tenía esa pátina del tiempo, y la forma en que estaba colocada no era casualidad. Alguien la había escondido allí deliberadamente. La maleta no estaba cerrada con llave, pero las hebillas estaban tan oxidadas que fue necesario usar herramientas para abrirla. Cuando finalmente lograron hacerlo, se encontraron con un contenido que los dejó sin aliento. En el interior de la maleta, perfectamente conservados gracias a la sequedad del compartimento secreto, había varios objetos que contaban una historia que nadie había imaginado. El primer objeto era el medallón de plata que Elena había usado en sus últimos días. Bajo la luz, la inscripción se podía leer claramente: Elena y Miguel, para siempre, 15/08/1963. La fecha correspondía al día del nacimiento de Elena. Junto al medallón había fotografías que nadie en el pueblo había visto nunca. Fotografías de Elena con un hombre mayor, de aproximadamente 50 años, bien vestido. El mismo hombre que varios vecinos habían visto visitarla en octubre de 1991. Pero el elemento más impactante era un cuaderno de cuero negro, lleno de páginas escritas con la letra inconfundible de Elena. No era exactamente un diario, sino algo más profundo. Una confesión, una explicación, una despedida. Alejandro y Marta llevaron los objetos a la Guardia Civil de Salamanca, donde fueron examinados y autenticados. El cuaderno fue fotografiado y transcrito, y su contenido fue compartido con la familia Vázquez, que aún tenía miembros vivos. Las primeras páginas del cuaderno, fechadas en septiembre de 1991, revelaban un secreto que Elena había guardado durante toda su vida. Mi nombre real no es Elena Vázquez, nací como Elena Santos, y Miguel Herrera no es un extraño, es mi padre biológico. Cuando tenía 3 años, mi madre Carmen no podía cuidarme. Estaba enferma, sin recursos, y Miguel era un hombre casado con otra familia en Madrid. Para proteger su reputación y darme una vida mejor, me entregó a Tomás y Carmen Vázquez, que no podían tener hijos propios. Durante 25 años viví sin saber la verdad, hasta que Miguel me encontró. Había estado buscándome durante años, y cuando finalmente me localizó, me contó todo. Mi vida entera había sido una mentira hermosa, construida por amor,
pero mentira al fin y al cabo. Las páginas siguientes revelaban el conflicto interno que había torturado a Elena durante sus últimas semanas en el pueblo. Miguel me ofreció conocer a mi familia real, a mis hermanos, medio hermanos en Madrid. Me ofreció una herencia que me correspondía, una nueva vida, la oportunidad de ser quien realmente soy. Pero, ¿cómo abandonar a Tomás y Carmen, que me han amado como si fuera su propia sangre? ¿Cómo traicionar al pueblo que me ha visto crecer? He decidido irme con él, no por el dinero, no por la herencia, sino porque necesito conocer la verdad completa sobre quién soy. Pero no puedo decirle la verdad a mis padres adoptivos. Los destrozaría. Es mejor que piensen que desaparecí, que mantengan su amor intacto hacia la Elena que conocieron. Una de las páginas finales, fechada el 31 de octubre de 1991, contenía la despedida más desgarradora. Mañana me voy con Miguel. Hemos planeado todo cuidadosamente. Él vendrá por mí en la madrugada antes de que el pueblo despierte. Dejaré la casa tal como la quisiera recordar mi madre Carmen, ordenada, limpia, con amor. He escrito una carta explicándolo todo, pero no tengo valor para enviarla. En lugar de eso, esconderé este cuaderno en el lugar secreto que mi abuelo construyó en esta casa durante la guerra. Quizás algún día, cuando todos los que podrían sufrir ya no estén, alguien encuentre esta verdad y entienda que no huí por egoísmo, sino por amor. La revelación del cuaderno de Elena transformó completamente la percepción del caso. Lo que durante 32 años había sido un misterio inexplicable, se reveló como una decisión desesperada tomada por amor y dolor. Miguel Herrera había muerto en 2018, llevándose a la tumba el secreto de Elena. Pero la investigación posterior, dirigida ahora por la Guardia Civil con nueva información, logró reconstruir los eventos posteriores a la desaparición. Elena había vivido en Madrid bajo su nombre real, Elena Santos Herrera. Se había casado, había tenido hijos y había trabajado como maestra en diferentes colegios de la capital. Había muerto en 2019, apenas 4 años antes del descubrimiento de su cuaderno, víctima de un cáncer que había mantenido en secreto incluso de su nueva familia. Los registros médicos mostraban que Elena había sufrido durante décadas de una depresión profunda. En sus historiales psiquiátricos, archivados bajo estricta confidencialidad, aparecían referencias constantes a la familia que abandoné y la culpa que me consume. Sus hijos, ya adultos, fueron contactados por las autoridades. Nunca habían conocido la historia completa de su madre. Sabían que había crecido en un pueblo de Castilla, pero Elena les había dicho que sus padres adoptivos habían muerto cuando ella era joven. Mi madre nunca pudo superar el dolor de haber dejado a sus padres adoptivos, explicaría su hija mayor, Teresa Santos, en una entrevista posterior. Cada año, el día 1 de noviembre, se encerraba en su habitación y lloraba. Nosotros pensábamos que era por algún trauma de la infancia, pero ahora entendemos que era el aniversario de su desaparición. La noticia llegó a Villanueva de los Santos como un tsunami emocional. Los pocos habitantes que aún recordaban a Elena reaccionaron con una mezcla de alivio, tristeza y comprensión. Pilar Ruiz, la vecina que había descubierto su desaparición y que ahora tenía 83 años, fue una de las primeras en conocer la verdad. Siempre supe que Elena era una buena chica. Si se fue porque no tenía otra opción, y el hecho de que haya escondido esa explicación para que la encontráramos después, eso demuestra que nunca nos olvidó. En las últimas páginas del cuaderno, los investigadores encontraron algo que rompió los corazones de todos los involucrados. El borrador de la carta que Elena había mencionado, la carta que nunca tuvo valor de enviar. Estaba dirigida a Tomás y Carmen Vázquez, sus padres adoptivos, y en ella Elena explicaba todo.
su origen real, su decisión de irse y su amor eterno hacia ellos. Papá Tomás, mamá Carmen, ustedes me dieron todo el amor que una hija puede recibir. Nada de lo que hagan o digan podrá cambiar el hecho de que ustedes son mis verdaderos padres, los únicos que importan. Pero necesito conocer de dónde vengo para poder seguir adelante. Los amo más que a mi propia vida y por eso no puedo decirles esto en persona. Perdonadme. Carmen Vázquez había muerto en 2003, sin conocer nunca la verdad sobre Elena. Tomás había fallecido en 2015, después de haber pasado 24 años buscando a su hija adoptiva. Ambos murieron creyendo que habían fallado como padres, que no habían sido suficiente para retener el amor de Elena. La tragedia no era solo que Elena había desaparecido, sino que había vivido y muerto cargando una culpa innecesaria, mientras sus padres adoptivos habían sufrido décadas creyendo que no habían sido lo suficientemente buenos para ella. El descubrimiento del cuaderno de Elena demostró que algunas veces las decisiones más difíciles se toman por amor, no por desamor. Elena no había huido del pueblo porque lo odiara, sino porque lo amaba tanto que no podía soportar la idea de lastimar a quienes más quería. Era, literalmente, una mujer atrapada en el tiempo y el dolor. Atrapada entre dos familias, dos identidades, dos amores igualmente verdaderos y mutuamente excluyentes. La historia de Elena Vázquez nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Pero también nos recuerda que algunas decisiones, tomadas con las mejores intenciones, pueden crear heridas que duran generaciones. Después del descubrimiento del cuaderno, Villanueva de los Santos experimentó una extraña sensación de cierre y, al mismo tiempo, de pérdida renovada. Los habitantes más antiguos del pueblo se reunieron en la taberna de Aurelio, ahora regentada por su hijo, para compartir recuerdos y procesar la revelación. Durante 32 años pensamos que Elena nos había abandonado, confesaba Esperanza Moreno, la antigua panadera, ahora retirada. Resulta que nosotros fuimos quienes la abandonamos al no entender su dolor. El hallazgo del cuaderno generó un interés mediático considerable. Periodistas de Madrid y Salamanca llegaron al pueblo para cubrir la historia de la mujer que desapareció por amor. Documentalistas expresaron interés en contar la historia completa de Elena. Sin embargo, la familia Santos, los hijos de Elena en Madrid, solicitó respeto y privacidad. A través de su abogado, emitieron un comunicado. Nuestra madre vivió con este secreto durante toda su vida. Ahora que conocemos la verdad, queremos honrar tanto su memoria como el amor que siempre sintió por sus dos familias. Alejandro y Marta Herrera decidieron completar la renovación de la casa, pero con un cambio significativo en sus planes. El compartimento secreto donde se encontró la maleta fue restaurado y convertido en una pequeña biblioteca, con una placa conmemorativa que dice: en memoria de Elena Vázquez Santos, 1963-2019, maestra, hija, madre, que su historia nos enseñe el valor del amor y el perdón. Sentimos que Elena quería que su historia fuera contada, explicaba Marta. El hecho de que escondiera el cuaderno en lugar de destruirlo demuestra que esperaba que algún día alguien entendiera su decisión. La investigación posterior, ahora con acceso a archivos de Madrid y testimonios de la familia Santos, reveló detalles adicionales que completaron el puzzle de la vida de Elena. Miguel Herrera, el padre biológico, había sido un exitoso abogado madrileño que durante los años 60 había trabajado temporalmente en Salamanca en un caso legal importante. Su romance con la madre biológica de Elena había sido breve, pero intenso. Cuando supo del embarazo, ya estaba comprometido con otra mujer de su círculo social.
Durante décadas, Miguel había contratado discretamente a investigadores privados para localizar a su hija. No fue hasta finales de los años 80 que logró confirmar que Elena Vázquez, la maestra de Villanueva de los Santos, era efectivamente su hija biológica. Sus primeros acercamientos fueron cautelosos. Contrató a un investigador para observarla desde lejos, para confirmar que estaba bien, que era feliz. Las fotografías encontradas en la maleta eran parte de ese seguimiento discreto. Según los registros encontrados en los archivos personales de Miguel, conservados por sus herederos, él había luchado durante meses con la decisión de contactar a Elena. En sus notas personales escribía: «Tengo derecho a interrumpir su felicidad por mi necesidad de conocerla, o tengo la obligación de darle la oportunidad de conocer su verdadera historia». La decisión final llegó cuando Miguel fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca grave en 1990. Los médicos le dijeron que le quedaban pocos años de vida. Eso lo motivó a contactar finalmente a Elena en septiembre de 1991. Los documentos de Miguel revelaban que su propuesta a Elena había sido más compleja de lo que el cuaderno sugería. No solo le ofrecía conocer a su familia biológica, sino que había preparado un plan detallado para su nueva vida. Tenía listos documentos legales que establecían a Elena como heredera de una parte de su patrimonio, cartas de recomendación para escuelas privadas de Madrid donde podría trabajar. E incluso había comprado un apartamento pequeño pero cómodo en el barrio de Chamberí para que ella pudiera establecerse. Las últimas entradas del cuaderno de Elena, fechadas apenas horas antes de su partida, revelaban la profundidad de su conflicto interno. «He pasado la noche en vela. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de mamá Carmen cuando descubra que me he ido. Veo a papá Tomás buscándome por los campos, pero también veo la oportunidad de conocer de dónde vengo, de entender por qué siempre he sentido que una parte de mí estaba incompleta. Miguel me ha prometido que si no me adapto a la vida en Madrid, él me ayudará a regresar. Dice que entiende mi miedo y que no quiere obligarme a nada. Pero los dos sabemos que una vez que me vaya, no habrá vuelta atrás. El dolor que causaré será irreversible». Los registros psiquiátricos de Elena en Madrid, ahora accesibles para la investigación con el permiso de sus hijos, mostraban un patrón consistente de culpa y arrepentimiento. Durante 30 años había cargado con el peso de su decisión. Su psiquiatra, doctor Ramón Castillo, conservaba notas detalladas de sus sesiones. En una de ellas, fechada en 2010, Elena había dicho: «No pasa un día sin que me pregunte si tomé la decisión correcta. Amo a mis hijos, amo la vida que construí, pero el precio fue demasiado alto. Condenaron a mis padres adoptivos a una vida de dolor innecesario». Quizás el detalle más desgarrador descubierto durante la investigación fue que Elena había intentado, en múltiples ocasiones, enviar cartas anónimas a Tomás y Carmen para hacerles saber que estaba bien. Entre sus pertenencias personales se encontraron borradores de al menos 15 cartas diferentes, todas escritas pero nunca enviadas. En ellas trataba de encontrar una manera de comunicar que estaba viva y bien, sin revelar su ubicación o las razones de su partida. Una de estas cartas, fechada en 1995, decía: «Queridos padres del corazón, sé que nunca podrán perdonarme, pero necesito que sepan que estoy bien, que pienso en ustedes cada día y que su amor me acompañará hasta el último de mis días. Su hija para siempre, E». La historia de Elena Vázquez trascendió las fronteras de Villanueva de los Santos. Se convirtió en un símbolo de los dilemas éticos que enfrentamos cuando el amor nos coloca ante decisiones imposibles. La Universidad de Salamanca utilizó su caso como estudio en seminarios de ética y psicología.
Trabajadores sociales especializados en adopción lo referenciaron como ejemplo de la importancia de la comunicación abierta sobre los orígenes. Los hijos de Elena en Madrid decidieron visitar Villanueva de los Santos en el otoño de 2023. Querían conocer el lugar donde su madre había crecido, entender las raíces que ella nunca había podido olvidar. Teresa Santos, su hija mayor, se reunió con los ancianos del pueblo que aún recordaban a Elena. Mi madre nunca nos habló mucho de su infancia, explicó, pero ahora entiendo por qué. No era porque no la valorara, sino porque la valoraba tanto que le dolía haber tenido que dejarla atrás. A pesar de todas las revelaciones, una pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Habría sido diferente si Elena hubiera tenido el valor de decir la verdad desde el principio? Los expertos en psicología familiar, consultados durante la investigación, ofrecieron perspectivas diferentes. Algunos argumentaron que Tomás y Carmen Vázquez, dado su carácter y su profundo amor por Elena, habrían entendido y apoyado su decisión. Otros sostuvieron que en la sociedad rural de 1991 la revelación podría haber sido aún más traumática. La historia de Elena nos confronta con preguntas universales sobre la verdad, el amor y el sacrificio. ¿Es el silencio algunas veces más piadoso que la honestidad? ¿Puede una mentira construida sobre el amor ser más noble que una verdad que causa dolor? Elena Vázquez vivió 30 años atrapada entre dos mundos, dos familias, dos versiones de sí misma. Su historia nos recuerda que las decisiones más difíciles rara vez tienen respuestas claras y que el amor, en sus formas más complejas, puede llevarnos por caminos que nunca imaginamos recorrer. Esta historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta? ¿Habría sido diferente si hubiera tenido el valor de enfrentar la verdad desde el principio? ¿O piensas que algunas verdades son demasiado dolorosas para ser compartidas? Si esta historia te ha tocado el corazón como nos tocó a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Hay miles de historias como la de Elena esperando ser contadas, voces del pasado que necesitan encontrar su camino de regreso. Comparte este episodio si crees que otros deberían conocer la historia de Elena. Y si tienes tu propia historia de secretos familiares o verdades ocultas, recuerda que el tiempo, tarde o temprano, siempre revela lo que necesita ser revelado. Hasta el próximo Eco del Silencio.